Me presento rápidamente, soy Florencia Laza, soy socia en Tandem y desde hace ya muchos años me dedico a la toma de decisiones, disciplina en la que me he especializado en Tandem, aprendiendo y poniéndola en práctica en distintas compañías alrededor del mundo. Tandem es una firma especializada en Decision Management. Tenemos casi 20 años en el mercado y a lo largo de nuestra trayectoria hemos trabajado alrededor del mundo con distintas empresas de distintas industrias, acompañándolas a optimizar sus resultados a través de la manera en la que deciden. Volviendo un poco al tema que nos convoca, lo que vemos es que hoy estamos corriendo para subirnos a la ola tecnológica. Todas las semanas, todos los días, aparecen cada vez más aplicaciones, nuevos avances, funcionalidades en aplicaciones que ya existían. Cada vez hay más cuestiones. Gartner resume todo esto que está pasando en su Hype Cycle, y un poco lo que nos dice es, todas estas tecnologías van subiendo en una curva donde llega un momento que estamos en una parte de expectativas un poco sobredimensionadas por las promesas que tenemos. Y lo que pasa en la realidad es que muchas veces estas tecnologías caen en este abismo de desilusión antes de madurar. ¿Sí? Hoy en día las compañías están por ahí pidiendo, quiero hacer un piloto con Gen AI, aún sin tener claro para qué. ¿Sí? Esto se da por un lado y después lo que también nos pasa es que hay cierto miedo de quedarnos afuera de esta historia, ¿sí? De estar perdiéndonos algo aunque no sepamos muy bien qué es. Y esto se ve en otros indicadores. Desde nuestro punto de vista, lo que nos pasa es que a veces en pos de subirnos a esa ola, muchas veces se fuerzan iniciativas para implementar determinadas tecnologías, herramientas, sumar nuevos dispositivos con AI, por ejemplo, que al final no generan los resultados esperados. Acá están viendo solo algunos números. Gartner hizo una encuesta también el año pasado en donde entrevistó a 4.000 ejecutivos del C-Level, los cuales dijeron que más del 52% de las iniciativas digitales, gran parte de ellas vinculadas a AI, no alcanzan sus objetivos. Imagínense la inversión que hay de todo esto. Inversión que en los últimos años ha crecido de manera exponencial y que se proyecta que la curva va a ser aún más exponencial. Sabemos que con respecto a la tecnología el potencial existe y no solo por el hype, por este bombo que se le da a la tecnología y que genera sobre expectativas, sino porque lo vemos en la realidad. Por otro lado está la inversión, esta inversión se viene realizando, pero la inversión la brecha entre inversión y valor pareciera que sigue abierta y el desafío que tenemos es, ok, ¿cómo hacemos para cerrar esta brecha? ¿Cómo hacemos para asegurar los resultados y que estos números sean mejores? Y para eso nos tenemos que remontar a, bueno, ¿qué hay detrás? ¿Por qué no se dan estos números? Y lo que nosotros vemos es que muchas compañías ya están trabajando en estos temas, muchas haciéndolo bien, pero muchas otras tal vez con una desconexión entre las tecnologías que están aplicando y las decisiones que tienen que tomar para agregar valor al negocio. ¿Sí? ¿Por qué la conexión está con decisiones? Una organización que decide bien le va mejor, así como a una persona que toma mejores decisiones tiene una mejor vida, una empresa que toma mejores decisiones es más exitosa. Cuando no está claro el propósito de las tecnologías, cómo estas tecnologías van a impactar en las decisiones y esas decisiones en los resultados del negocio, los esfuerzos que se están haciendo pierden potencia. Suele haber del mismo modo un gran foco en lo técnico, sin mirar cómo cambio la organización para que las decisiones al final, que es lo que va a impactar en los resultados, sean mejores. Al final podemos tener tecnologías espectaculares, estar a la vanguardia total y sin embargo no estar moviendo la palanca de los resultados. ¿Cuál es la clave acá? Partir desde las decisiones y entender cómo las optimizamos más que sumar herramientas sin un propósito. Pensemos
En el siguiente ejemplo, pensemos en la aviación. En los años 50, la cabina de un avión era como la que ven a la izquierda, como esta. Era una cabina repleta de relojes independientes que nos iban, le daban al piloto datos y el piloto es quien integraba la información manualmente para poder ir tomando decisiones. Hoy están estas cabinas de cristal, como se ve a la derecha, estas glass cockpit, se llaman, que lo que hacen es fusionar datos, alertar riesgos y automatizan una parte del vuelo. El piloto sigue estando ahí, pero hay una buena parte que está automatizada. Y este salto que se ve acá ilustra bastante lo que nosotros vemos que las compañías están necesitando. Dejar de coleccionar instrumentos aislados, relojes aislados, y construir un sistema de decisiones integradas que sea capaz de asistir y cuando tenga sentido automatizar esas decisiones, pero siempre mirándolas como un sistema. La manera de cerrar la brecha en los números que veíamos antes entre la promesa de las nuevas tecnologías y los resultados no tiene que ver con poner más relojes, con poner, instalar más proyectos aislados, sino con evolucionar hacia lo que nosotros llamamos empresas inteligentes, donde cada decisión se optimiza como parte de un sistema que hace que mejore el óptimo global y los resultados para toda la compañía. Y lo que vemos es que para pasar de digitalizar o automatizar tareas o tener estos relojes a orquestar decisiones end-to-end como sistemas, lleva años. Este salto que vemos no se produjo de un año para otro. Y empezar tarde nos deja afuera del juego. Antes les hablaba de asistir al humano cuando tenga, y solo cuando tenga sentido automatizar. Porque otra cuestión que nos pasa con estas nuevas tecnologías es que hay una tendencia a querer automatizar todo. Y no siempre es posible ni siempre conviene. A veces solo necesito una buena tabla dinámica y ya para la decisión que tengo que tomar hoy. Fíjense este continuo. En un extremo, aquí en la izquierda, tenemos decisiones que son muy variables en su comportamiento, decisiones inestables, que cambian cada vez que las tenemos que tomar, tenemos que considerar distintas cuestiones. Piensen en decisiones estratégicas con una mirada muy de largo plazo, que son poco frecuentes, decisiones que tienen que ver, por ejemplo, con estrategia de innovación tecnológica. Esas son decisiones que podrían caer acá. Decisiones para las que hoy tal vez podemos desarrollar sistemas que nos cuenten qué es lo que está pasando hoy, qué pasó, inclusive el qué podría pasar, pero en los que el humano sigue teniendo un gran rol para analizar, evaluar alternativas y tomar un curso de acción. ¿Sí? Para estas decisiones, la tecnología nos puede brindar asistencia con un humano que está muy presente todavía en el rol. Y también tenemos otras decisiones, que son decisiones que decimos más estables y predecibles, que no significa que sea siempre la misma decisión, la decisión nunca es igual, pero lo que se comporta de la misma manera son los elementos que tiene esta decisión. ¿Qué tengo que mirar? A estas decisiones les puedo poner una receta y se la doy a una máquina y las puede tomar la máquina. Puedo establecer reglas que digan, si pasa A, entonces B. Y la máquina va a decidir y va a accionar. Por ejemplo, hoy hay decisiones de pricing, trading algorítmico, estas caen acá, ¿sí? Y no hay dudas que la máquina toma mejores decisiones que como las tomábamos antes los humanos. Y en el medio están otras decisiones que o no pueden ser automatizadas porque no les podemos escribir la receta o no nos conviene económicamente automatizarlas. Pero sin embargo, sí la tecnología nos puede permitir aumentarlas. Esto es, nos puede permitir tomar más de estas decisiones y tomarlas mejor, con sistemas que nos cuenten qué puede llegar a pasar, que nos hagan una recomendación de por dónde podrían ir las alternativas. Nosotros vemos que hay tres aspectos en los que es clave trabajar. Recorro sintéticamente y después nos vamos metiendo uno por uno.
El primero tiene que ver con identificar, priorizar y analizar las decisiones clave. Esto es entender a dónde le voy a poner el foco. Por supuesto que en infinitos recursos yo quisiera optimizar todo, pero esto no se puede. Entonces, ¿por dónde empezamos? Y definido el por dónde empezamos, ¿cómo se comportan estas decisiones hoy? ¿Cómo las estamos tomando? ¿Qué requieren? ¿Cómo se pueden optimizar? ¿Sí? Definido eso, entraremos por supuesto en el rediseño de las decisiones, en cuál es la manera óptima de tomarla, pensando desde la decisión, pensando desde el proceso, recién ahí incorporándole la mejor tecnología para que puedan ser tomadas, ya sea por la máquina o por el humano. En este caso, da igual. Y un último punto que muchas veces nosotros vemos que suele quedar relegado, tiene que ver con ajustar la organización. No alcanza con las herramientas, no alcanza con el proceso, necesitamos pensar la organización completa, cómo cambiamos la estructura para que esta optimización se vea aterrizada, cómo pensamos el modelo de gestión, las reuniones que tenemos. Antes yo tenía una reunión para obtener cierta información que hoy no necesito tener porque tengo una herramienta que me da esa información, ¿sí? Y esto va a suceder cada vez más, cómo cambiamos las competencias, cómo cambiamos la cultura. Y finalmente, verán, tenemos acá un loop que es un volver a empezar. Lo cierto es que estos procesos son absolutamente iterativos y la verdad es que más que transformación se trata de evoluciones porque son procesos que no terminan nunca. Las empresas que transitan estos procesos viven en un estado beta. Prueban, testean, evalúan impacto, aprenden, mejoran y vuelven a empezar. ¿Sí? Y por eso el loop. Entonces, primer eje, lo que necesitamos es entender a dónde vamos a poner el foco. Y para esto necesitamos entender cuáles son los objetivos que tiene la compañía y partir por las prioridades estratégicas que queremos impactar. A la hora de pensar en la priorización, por ahí a uno lo que se le puede ocurrir es, la forma es hacerlo por el impacto económico que genera. Y lo cierto es que depende bastante de cuáles son las prioridades económicas, las prioridades estratégicas que tiene la compañía en ese momento. Por supuesto que me va a importar la rentabilidad, pero tal vez en este momento mi prioridad como empresa de oil and gas es optimizar la ejecución, es optimizar la fecha de puesta en marcha, que se va a vincular con el volumen de producción, con la rentabilidad, pero necesito poner el ojo en algunas cuestiones específicas y ya después entender cómo se vincula con el resto de las decisiones. Y aquí lo que necesitamos es entender también cómo se relacionan todas estas decisiones entre sí, porque el impacto es exponencial cuando se combinan unas con otras, como la cabina del avión de hoy. Eh, Piensen en las decisiones de sus compañías y en cómo están conectadas. Tener un sistema inteligente que nos ayude a pensar en cómo se impactan estas decisiones unas en otras, más allá de que empecemos poniéndole el foco en algunas en particular, es clave. Y un último punto aquí que se vincula ya y es el punto de partida del rediseño de las decisiones, tiene que ver con profundizar en los atributos, decimos, de cada decisión. ¿Cómo se comporta? ¿Cuáles son los elementos? Y acá hay dos cuestiones que nos van a ayudar a empezar a ver por dónde puede ir la solución partiendo de la decisión. Verán aquí en este gráfico un primer eje, el eje vertical tiene que ver con la estabilidad de la decisión, que en corto es estabilidad alta, le puedo escribir una receta, le puedo establecer reglas, estabilidad baja, esta decisión va cambiando todo el tiempo, ¿sí? Y en el eje horizontal pueden ver la recurrencia, esto es cuán frecuentemente tomo esa decisión. Y lo que vamos a decir a nivel general es que cuanto más estable y frecuente sea una decisión, más me convendrá su automatización. Ahora, hay un tercer eje, que es el tamaño de las burbujas, que tiene que ver con el impacto. Como mencionaba antes, tal vez la decisión por su naturaleza
es automatizable, le puedo poner una receta y se toma de manera frecuente, pero el impacto que tiene es muy bajo, entonces no me va a convenir empezar por ahí. Esta matriz también nos ayuda a pensar en la priorización. Y por otro lado, nos ayuda a entender cómo canalizar esfuerzos de optimización que no solo tienen que ver con esta zona. Estos esfuerzos no se limitan solo a la automatización. Utilizar esta inteligencia de decisión para dar soporte a las decisiones, para asistirlas o para aumentarlas, ya tiene un valor incremental con respecto al que sucede hoy. Ya metidos a full en el rediseño, lo que necesitamos es poder entender primero cuál es el proceso que vamos a requerir para tomar estas decisiones y pensar en cómo está constituido un modelo analítico sólido que si bien va a seguir aprendiendo, sí tenga una base desde decisiones y está armado pensando desde las decisiones que pueda explorar hallazgos, oportunidades vinculados a las decisiones y al negocio. Modelo analítico que obviamente asegure datos y reglas lógicas que tengan sentido con las decisiones que vamos a tomar y que a su vez pueda ser traducido, sobre todo para los casos donde nos dan asistencia o la tecnología nos permite aumentar las decisiones, que pueda ser traducido en un modelo centrado en decisiones. ¿Y qué significa esto? Que nos dé un output que sea el que nos sirve para tomar las decisiones, que ese output tenga detrás la lógica del proceso de las decisiones y que nos permita analizar todo lo que necesitamos analizar y que nos dé las recomendaciones que nosotros requerimos. ¿Sí? Entonces, hasta acá, paso 2 que es el rediseño de las decisiones. Y el punto 3 tiene que ver con el nivel organizacional. Si bien acá hay muchas cuestiones, quisiera comentar solamente 3 puntos que creo que son claves. Uno tiene que ver con repensar la organización desde la estructura y el modelo de gobierno. Cómo cambia el lugar donde se toman las decisiones. ¿Sí? Yo puedo tener decisiones que sin AI se tomaban de manera local y que con AI las puedo tomar de manera centralizada. Y eso hace que cambie la estructura completa, no solo los roles de las personas. Solo 2 ejemplos, porque esto funciona para los dos lados. Muchas veces pensamos que al incorporar AI vamos a tender a centralizar todo, y la verdad es que va en los dos sentidos. Por ejemplo, piensen en consumo masivo, decisiones de promociones, precios, en donde cada país definía su calendario, rebajas, descuentos y cómo hacía estas campañas según la realidad de cada uno de los países. ¿Sí? Ahora, con AI, dependiendo de la compañía, esto no es que aplica de manera taxativa para todas, yo puedo pasar a tener un motor global, regional, de RGM, que fije precios, que fije descuentos, que fije reglas, en donde las filiales lo que van a hacer es ejecutar las campañas, van a lanzar la oferta y lo van a hacer mejor, porque van a tener su tiempo focalizado específicamente en esa ejecución. Y lo mismo pasa con a la manera inversa, por ejemplo, marketing creativo de contenido, y pasamos de un hub que antes tal vez a nivel región producía las piezas y lo que se hacía era hacer la adaptación del idioma cuando era requerido. Y hoy la verdad es que con inteligencia artificial generativa podemos establecer reglas de donde, como un marco de donde no nos podemos salir de la marca, pero ya se puede, el aterrizaje de esta estrategia con las decisiones y la ejecución, ya se puede hacer a nivel local. Tenemos una segunda cuestión. Primero dijimos estructura y roles. La segunda tiene que ver con competencias. No necesitamos de repente saber todos cómo funciona un agente de AI. Tenemos que pensar en la alfabetización de toma de decisiones junto con la alfabetización analítica y técnica según el rol de cada uno de los perfiles en el proceso. Entonces, estarán quienes se meterán más en lo técnico
teniendo claro el para qué estamos haciendo esto, que es el link que muchas veces se pierde. Habrá otros perfiles que deberán entender mejor la lógica de cómo se diseñan estos modelos de decisión y qué nos tienen que dar, y otros perfiles que son los tomadores de decisiones que van a tener que entender qué es lo que nos están dando estas herramientas, moviéndonos en los niveles de asistencia y decisiones aumentadas. Y el tercer punto a nivel organizacional que quería comentar tiene que ver con la cultura y cómo hacemos esta evolución para asegurar que se pueda instalar esta transformación o evolución. ¿Sí? Hace varios años ya se viene hablando de las culturas data-driven. Lo que hace es partir de los datos, es como partir de las tecnologías y pensando en esos datos, ok, ¿para qué me puede servir? Las organizaciones inteligentes van un paso más allá. Su cultura es decision driven. Parten siempre de las decisiones y eso es lo que los ayuda a tener la mente abierta para buscar la tecnología, la herramienta o el dato que necesitan para optimizar esa decisión. Entonces es como que se va abriendo por completo el panorama, es cambiar de juego, es una cosa diferente. Y un último punto, aquí antes de cerrar, como comentaba al principio, este proceso será iterativo. Necesitaremos hacer esta implementación siempre en modo beta, evaluar, aprender, ajustar y seguir. No es un empezar de nuevo. Como punto final, un poco lo que vemos es que este camino hacia la optimización de decisiones a partir del uso de la tecnología y la inteligencia analítica ya está en curso, esto ya está pasando, y las compañías que lo están transitando tienen una ventaja con respecto a aquellas que todavía lo están viendo como una tendencia o un nice to have a futuro. Y la tecnología va a seguir avanzando. El próximo gran avance va a llegar mañana y el segundo gran avance va a llegar pasado mañana. El reto que tenemos es estar listos hoy. Y para eso, si bien la tecnología va a seguir cambiando, lo que tenemos que pensar es en qué es lo que permanece. Lo que permanece es el negocio. Lo que queremos es decidir mejor y más rápido a menor costo. Si diseñamos las organizaciones pensando en eso, pensando en el sistema de decisiones, cada ola tecnológica nos va a resultar un impulso, no una distracción. Diseñar pensando en el sistema de decisiones que esté listo para ser optimizado es, la verdad, el único hype proof que conozco.